Hola, les habla Luis Diego Madrigal, yo soy turistólogo de profesión, además soy analista de temas turoperativos, soy guía de turismo certificado desde hace más de 30 años y soy el presidente de el Instituto Costarricense de Educación Turística ICETUR. Además soy miembro de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Guías de Turismo. Y con respecto a lo que está sucediendo en torno al guiado de turismo de aventura en las últimas semanas acá en Costa Rica, pues han habido circunstancias atenuantes que nos hacen pensar que ha habido un claro deterioro de la condición de los guías de turismo, no solamente de 400 familias de guías certificados que hoy en día trabajan en Costa Rica, sino un claro deterioro del estándar que el país había tenido hasta la fecha. Bien, para poder ilustrar mejor lo que está sucediendo, vamos a poner un pequeño fragmento en este video de la exposición de este servidor y de doña Idania Urbina frente a la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa. Y luego de eso vamos a comentar sobre la comparecencia del presidente ejecutivo del ICT, así como de sus colaboradores en el seno de esa comisión con respecto al tema del guiado certificado, si la verdadera falta de transparencia que están suscitándose en este caso en particular. Hay cosas que el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo no le está diciendo a la ciudadanía costarricense, y pues nosotros tenemos las evidencias en las notas que vamos a agregar y presentar, porque lastimosamente el presidente ejecutivo del ICT se presenta a las comparecencias de la Asamblea Legislativa sin evidencia alguna, simplemente con lo que piensa, cree o considera apropiado, y su equipo legal en varias ocasiones ha sido evidenciado como incapaz de entender el tema del guiado turístico, a diferencia de este grupo que presenta sus alegatos y que ya ha tomado decisiones por encima de nuestro juicio de la normativa. Nosotros sí presentamos evidencia por cada cosa que decimos, y esto no solamente va para que quien quiera entender mejor este tema lo pueda comprender, sino para aquellas personas que han tachado el grupo de comentarios que los guías certificados han hecho como irresponsables o carentes de razón o ausentes de cualquier esfuerzo de negociación. Y yo les sugiero a esas personas que revisen muy bien la información que está acá sobre qué está pasando con los guías de aventura en Costa Rica, qué va a pasar y cómo este claro deterioro promovido por el Instituto Costarricense de Turismo va a generar con el paso de los meses terribles daños y consecuencias en cuanto a imagen para Costa Rica. Por favor, si son tan amables, les pedimos la paciencia del caso para ir analizando, observando y escuchando cada una de las partes de esta comparecencia y desde luego la verdad sobre este tema en particular. Si estas personas acá en el video u otras tienen evidencia de lo contrario, este video y por supuesto este servidor está completamente abierto a escuchar cuáles son las evidencias que demuestran lo contrario de lo que se afirma acá. Buenas noches a todos, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Luis Diego Madrigal Bermúdez, soy secretario de la Federación Nacional de Asociaciones de Guías de Turismo y pertenezco al Cuerpo Nacional de Guías de Turismo Certificados del Estado costarricense. Esa es la razón por la que estoy acá, y me acompaña hoy doña Idania Urbina González, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Guías de Turismo. En Costa Rica hay 19 organizaciones de guías de turismo formalmente establecidas, de ellas 16 pertenecen a la Federación, lo cual hace que este cuerpo, pues adscrito a lo que es la ley 218 de asociaciones y organizaciones, sea básicamente el órgano más representativo, no el único, sino el más representativo del gremio a nivel nacional. Entre 1979 y el año 1994, guiar turistas en Costa Rica era obligatorio a través de la presentación de una licencia, una credencial de guía de turismo, y así fue. En el año 1994 surge la ley 7472, conocida también como la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que lo que hace es eliminar las restricciones al comercio. Y entonces, ¿qué sucede? El ICT le pregunta a la Procuraduría General de la República: mire, se eliminan las licencias de las agencias de viajes, pero ¿qué hacemos con las licencias de guías? Y le entregan el caso a un procurador adjunto
que estaba recién iniciando su trabajo. Él se llamaba Luis Antonio Sobrado. Años después pasó a ser magistrado de la República y él emite un dictamen, el C-177 de 1995, en el que él dice y cree que las licencias de guías tienen que ser derogadas. Entonces, esto fue un golpe certero para el guiado turístico. Esta opinión fue una opinión que nunca nos resultó lógica, sin embargo, nos la aguantamos en aquel entonces. Y ese mismo año, en el año de 1994, otro procurador adjunto, don Luis Diego Flores Zúñiga, es consultado sobre el mismo tema y opina totalmente lo contrario. Él dice que el guiado turístico certificado tiene que mantenerse porque es la forma como el Estado costarricense puede regular estas cosas. Bien, acto seguido, entre 1995 y el año 2014 se da una serie de reformas a reglamentos de guías de turismo y no contentos con esa resolución de Sobrado, lo que hacen los guías organizados es que le preguntan a la Coprocon qué pensaba sobre este tema. Y hay que recordar que la Coprocon, es el órgano más importante para el discernimiento de las competencias comerciales que existen en la República Costarricense. Y bueno, Coprocon dice y contesta que el señor Sobrado está equivocado y literalmente ellos contestan en la opinión OP 0714, dice el ejercicio de esa profesión implica por lo tanto contar con la respectiva credencial otorgada por el ICT, la cual no es sino una derivación en la práctica de la llamada o prevista licencia citada en el artículo 38 de la Ley Orgánica del ICT. Y bajo ningún concepto, dicen los especialistas del Coprocon, debe entenderse como tácitamente derogada por la entrada en vigencia en su momento oportuno de la Ley 7472, la cual, insistimos, en el Ordinal 6 hace reserva expresa de la normativa particular en materia laboral. Tienen un documento sus escritorios que básicamente tiene todas estas citas que le agradecería yo las revisen y las puedan constatar. De hecho, están los oficios también de la Coprocon. Nosotros tomamos esa opinión de la Coprocon y se la llevamos al Departamento de Asesoría Legal del ICT, quien está encabezado por el señor Francisco Coto, y le decimos al señor Coto, mire, señor Coto, dice la Coprocon que esto tiene que volver a su normativa, como fue por 16 años. El señor Coto dice, no, mire, es que no es vinculante. Pero es lógico, señor Coto, sí, pero es que no es vinculante lo que dice. Bueno, entonces, descontentos con esto, volvemos a buscar ayuda. Recuerden que un costarricense de a pie no le puede preguntar nada a la Procuraduría, necesita alguien del Estado que lo haga. Y le pedimos a la diputada Marlene Madrigal, en aquel momento creo que el partido PAC, si mal no recuerdo, que pregunte, y otra procuradora adjunta, en este caso la licenciada Berta Marín González, coincide con la primera opinión. Entonces, para ese momento teníamos varios diputados de la República, teníamos 2 procuradores adjuntos de la Procuraduría General de la República, las opiniones técnicas de los especialistas en comercio, diciendo que nosotros tenemos la razón y que el guiado tenía que volver al espíritu del legislador, como sucedió en 1979. Bueno, ya con 2 opiniones de los procuradores, nos vamos donde el gerente general del ICT, don Alberto López, y le decimos a don Alberto que nos haga el favor de hacer una nueva consulta. Y don Alberto nos dice que sí, pero le pedimos nosotros que queremos ver esa consulta antes de que llegue. Y resulta que el señor Coto hace la consulta y su departamento y nunca la pudimos ver. Entonces no sabemos qué preguntó, no sabemos cómo preguntó y no sabemos de qué forma preguntó. Meses después nos llega con un oficio diciendo que nuevamente el guiado no tenía que ser obligatorio porque ya la opinión de ellos, lo que preguntaron, dijo que no. Y el tercer personaje que aparece de esta historia de 4 es el señor William Rodríguez, a quien se le ha advertido en diversas ocasiones que la prórroga no está bien, que no tiene criterios técnicos para darlas, que no hay justificación de ningún tipo, que el guiado turístico es una carrera técnica avalada y regulada tanto por la Ley 6868 del INA como por el Marco Nacional de Cualificaciones, y que no es posible que alguien se meta a una oficina, levante la mano y jure que sabe andar en rafting, o que jure que sabe andar a caballo, o que jure que sabe andar en un cable. Y entonces la propuesta del señor Rodríguez es que sea así, y la convirtió en decreto. Al final aparece la dama que ven en pantalla, la ministra de Salud. Se le dice a ella que está siendo inducida al error y que el Ministerio de Salud está llevando este tema, lo está tratando como un cuello de botella.
Esto es el equivalente, ya me quedan 30 segundos nada más. Los conductores de autobús no pueden ser medidos porque el MOB no tiene tiempo para darles pruebas de manejo. Entonces, que los empresarios de transporte digan, mire, como el MOB no puede revisar, vamos a mandar los buses con conductores sin licencia a la calle. Eso no lo podemos permitir. No se puede abrir ninguna farmacia si no hay farmacéuticos, no se puede abrir ninguna clínica si no hay doctores, y la excusa de algunos empresarios de aventuras es, si no tenemos guías, cosa que no es cierta, porque hay más de 400 guías de aventura, entonces necesitamos una declaración jurada para que ellos trabajen. Y yo quiero agradecerles y hacerles una exhortativa a que llamemos a cuentas a ambos, al ministro de Turismo y también a la ministra de Salud, para que le expliquen al pueblo costarricense por qué le vamos a entregar nuestros turistas, nuestros niños, nuestros colegiales a personas que juran en un departamento, en una habitación, en una oficina, que saben hacer lo que hacen. Gracias. Bien, después de esta comparecencia, afortunadamente los diputados escucharon el llamado de los guías y citaron al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo a comparecer junto con su equipo logístico de gestión turística y asesoría legal, y el señor presidente ejecutivo del ICT, a quienes en ciertos círculos aquí se les conoce con el nombre de ministro del Turismo, se les cita a comparecer, y es aquí donde empiezan a aflorar algunos temas interesantes de las razones por las que el grupo que lidera el señor presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo y un grupo de empresarios vinculados a la organización en la cual él hoy actualmente presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo perteneció, y que en su momento lo eligieron presidente en 2 ocasiones, y que bueno, ahora es el grupo que lidera y apoya la iniciativa que, en cuenta de lo que ellos mismos llegaron a decir a la Asamblea Legislativa, ha sido promovida por el señor presidente ejecutivo del ICT y los funcionarios que están a cargo de la gestión turística. Veamos cómo los empresarios en la Asamblea Legislativa admiten contactos de orden político con estos funcionarios. Bueno, don Gustavo Alvarado, del área de gestión del ICT, me acaba de hablar, me dijo: Álvaro, eso ya está en Ministerio de Salud. Bueno, el consultor aquí públicamente en una comisión legislativa informa cuál es la trayectoria política que está siguiendo el documento. Entonces, gracias al señor consultor, sabemos en esta elocución que la persona que está detrás de todo esto es el expresidente ejecutivo del ICT. Era lógico pensar que los apoyos de manera privada que en el pasado se dieron iban a encontrar eco en quien lidera en este momento los designios del actual presidente de la República en este aspecto en particular. Veamos de qué exactamente está hecha esta nueva versión del reglamento de turismo de aventura. Nosotros sinceramente creemos que no tenemos ningún problema con el tema de los guías de turismo. Específicamente en el caso de los guías, pues hemos venido desempeñando el papel que la ley y los reglamentos nos establecen, ¿verdad? Bueno, casualmente en eso coincidimos los guías de turismo y el presidente ejecutivo del ICT. No existe un solo documento en el escritorio de este funcionario o de los otros 2 funcionarios que aparecen en estas escenas donde alguna organización de guías de turismo de las avaladas por el guiado les indique a ellos que existe crisis o problemas en el guiado turístico. No existe ningún documento. Estos 3 funcionarios no han podido presentar ni un solo documento que demuestre que los guías le piden o le claman al ICT por ayuda porque sientan que tienen una crisis o están en problemas. En su lugar, lo que existe es una solicitud de los empresarios que están en cuestión acá consultados, donde le piden a este funcionario y a los otros 2 que se gesten cosas en favor de los promotores turísticos, que son los colaboradores que trabajan para ellos y que no son guías de turismo. O sea, el guiado costarricense nunca le ha solicitado al presidente ejecutivo del ICT colaboración alguna, porque estamos conscientes de que no tenemos ninguna crisis.
quien la tiene son los empresarios infractores que no han cumplido con las prórrogas y con los plazos que establece la legislación costarricense. Al punto que hoy tenemos una cantidad de guías acreditados y certificados de alrededor de 3.447 personas, ¿verdad? En todas las ramas, del guiado, que ahora son básicamente 3, ¿verdad? Sí es cierto que en el transcurrir del tiempo, la ley que dio origen a los guías, que no es una profesión, sino que es un oficio. Bueno, la aseveración del presidente ejecutivo del ICT de que el guiado es un oficio carece de realidad o carece de vericidad. El guiado turístico es una carrera técnica, no es una carrera profesional, es una carrera técnica. En algún momento fue un oficio, pero gracias al Marco Nacional de Cualificaciones, desde el año 2018, el guiado turístico es una carrera técnica, lo es en la UTN, cuando usted tiene un título técnico, lo es en el INA, porque usted obtiene un título técnico, lo es por ejemplo en ICETUR, porque usted obtiene un título técnico, en el CUN Limón obtiene un título técnico, y finalmente, si usted se va al escalafón de salarios del Ministerio de Trabajo, los técnicos o trabajadores calificados pues tienen aval técnico, y entonces si en algún momento el guiado turístico fue un oficio, como estos señores lastimosamente lo denigran una y otra vez cada vez que mencionan esto, y lo hacen varias veces en esta comparecencia, ya no lo es, y no lo es desde hace mucho tiempo, y mucho menos lo es desde la aprobación del Marco Nacional de Cualificaciones. Le pueden consultar al INA, ley 6868, si el guiado turístico es una carrera técnica o es un oficio, como estos señores aseveran. Toda la fundamentación, de sus alegatos se basan en creer que el guiado es un oficio y no es una profesión, como lo es desde hace mucho tiempo. Ha ido transformándose, y tal vez eso ha creado confusión en algunos aspectos. Pero yo no voy a profundizar en ese detalle. Los señores que me acompañan lo harán en su momento. Por otro lado, con relación a los guías de turismo de aventura, a ver, yo creo que es dable decir primero, ¿verdad?, que eso es un requisito que establece el Ministerio de Salud para obtener el permiso de operación de las empresas. Bueno, aquí comienzan un poquito las incongruencias, porque si la empresa tiene declaratoria turística, el ICT le va a exigir la credencial de guía a esa persona para la turoperación. Y aunque ellos digan que, por ejemplo, en la plataforma en el cable ahora quieren tener una nueva figura, el guía que traiga gente del hotel al sitio donde el bote inicia o la plataforma inicia o el cuadraciclo inicia, ese es un guía que no necesariamente es de aventura, sino que está en un servicio de autobús o un servicio de guía general y local, y no necesariamente está en una actividad de aventura. Y si la empresa tiene declaratoria, como es el caso de estos empresarios que le han pedido a ellos tener un régimen de excepción para sus empresas, pues ellos necesitan, en virtud de una declaratoria turística, tener guías certificados, lo pida el Ministerio de Salud o no a la hora de tener la aventura, ¿verdad? Es decir, no es un requisito que nosotros hemos establecido, ¿verdad? Y desde ese punto de vista es importante que lo establezca así. Ahora, en este caso, nuestra actuación pasa por facilitar el proceso que los guías de turismo de aventura, que gracias a una modificación que se hizo al reglamento en su momento, en el 2016, se les fue dando unos periodos para que se capacitaran y se fueron renovando cada 2 años esos periodos. Bueno, es lamentable escuchar al titular de turismo hablar de guías de turismo en el 2016 para aquellas personas que no tenían la acreditación y querían acreditarse. Lastimosamente ni en gestión turística ni en la asesoría legal, y podemos entender que este señor no lo sepa debido a su estreno en el puesto,
que la diferencia es sustancial. Una cosa es un guía de turismo, que es una persona con un título técnico, y otra cosa es un promotor turístico. Quienes estaban fuera del derecho eran los promotores, no los guías. Y es importante que alguien le recuerde, y sería conveniente que alguien lo haga pronto, a este funcionario, que en realidad él es el presidente ejecutivo que debe proteger a los guías, no a los promotores. Al menos eso es lo que está consagrado en la ley constitutiva del ICT. Y bueno, aquí ha sucedido todo lo contrario. Se ha protegido la informalidad y no se ha protegido la formalidad. Hay que recordar que la licencia de guías es un documento de identificación y acreditación personal, no de empresas. Y ningún guía le ha solicitado al presidente ejecutivo del ICT que interceda por él o que haga cambios en regímenes de excepción, como lo ha hecho hasta ahora. Y bueno, llegamos al 2022, ¿verdad? Y en este momento lo que nosotros hemos dicho, y digo nosotros como institución, es encontrémosle una solución ya a esta situación, para que no se siga dando esas ampliaciones de cada 2 años. Y ya les vamos a explicar qué es lo que hemos hecho. Con esa introducción, yo le pediría a Francisco que por favor entremos en el detalle de algunas cosas, y después don Gustavo nos hará el complemento. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, buenas tardes. Creo que es importante, como explicaba don William, poner en justa dimensión cuál es la situación del guiado en el país desde el punto de vista jurídico y en lo que se refiere al papel que juega el ICT. Originalmente, en la ley orgánica del ICT, que es de 1917-1955, el artículo 38, establecía que nadie podía ejercer la labor de guiado si no contaba con una licencia. Eso es lo que establecía originalmente la ley. Esa ley fue modificada posteriormente por la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. La Procuraduría General de la República, ya en dictámenes reiterados, hay 2 dictámenes y una opinión jurídica, incluso solicitada por una señora exdiputada, ha aclarado 2 cosas muy importantes. Uno, lo que decía el señor ministro, el guiado no es una profesión, es un oficio como tal. Otro de los elementos que ha reiterado la Procuraduría es de que no puede obligarse a que todas las personas que están desempeñando la función o la labor de guía tengan la obligatoriedad de estar acreditados en el ICT o contar con una licencia. Y eso es reiterado por la misma Sala Constitucional, que ha indicado, y hay un voto expreso sobre el tema del guiado, donde la Sala Constitucional indicó de que no puede obligarse, por una cuestión de libre ejercicio del trabajo, no puede obligarse que todas las personas que están en el guiado estén acreditados o cuenten con una licencia. Bien, vamos a ver, quienes definen esto como un oficio es un procurador, y lo hace en 1994. No lo hace en la actualidad. El guiado turístico pasó a ser una profesión técnica hace más de 20 años. Y este dictamen supera esa fecha. Así que si en algún momento, como dijimos hace un rato, el guiado fuera un oficio, pues así fue, pero desde hace muchos años ya no lo es, de manera tal que sustentar todo el alegato en el hecho de que el guiado es un oficio ya no funciona, ni funcionaba en aquel momento, ni funciona en la actualidad. Número 1. Número 2, el dictamen de la Sala Constitucional no es sobre ese tema. El dictamen de la Sala Constitucional es si el ICT está en la potestad de solicitar credencial o no a quienes tengan declaratoria turística. De eso versa el dictamen de la Sala Constitucional, y agrega curricularmente que de momento no se puede solicitar en virtud de la opinión que en aquel momento existía. Entonces hay una gran diferencia. Primero, no es un oficio, y si lo fue, ya no lo es hace más de 20 años. Y número 2, el dictamen de la Sala Constitucional dicta algo diferente. Además, finalmente, hay 4 opiniones o dictámenes de los procuradores, 3 de ellas a favor del guiado. Misteriosamente, acá solo se toma la que no está a favor del guiado, y eso es algo que no se menciona en esta comparecencia. Institución. Entonces es un error de principio que sabemos que algunas personas del lado del guiado han tratado de llevar
en el sentido de que debe obligarse, o que el ICT debería obligar que todos aquellos que se desempeñan como guías estén debidamente acreditados en el ICT. Hay un pronunciamiento, un dictamen que en su momento emitió la Comprocom, que es importante aclararlo también. Sabemos que a ese se le ha sacado bastante jugo, pero es que los dictámenes de la Comprocom no son vinculantes para el ICT, dicho así incluso por el mismo Ministerio de Economía. Ese dictamen de la Comprocom se separa de los dictámenes que ya habían sido emitidos por la Procuraduría, que sí son vinculantes para nosotros, porque incluso fueron solicitados los criterios por parte del ICT. Bueno, también hay dictámenes que fueron solicitados por el MINAE, en aquel momento el MIRENEN, que fueron solicitados por diputados de la República, y los otros dictámenes que están a favor de lo que el director legal del ICT promueve han sido solicitados por él mismo, no por otras partes, y no han sido públicos, no hemos podido verlos. A él le contestan lo que él pregunta de la forma en que él lo pregunta, y entonces aquí hay una gran diferencia. Los dictámenes de los procuradores fallan a favor de lo que los guías promueven, y la Coprocon, que es como en realidad se llama esta organización, si bien es cierto no es vinculante, no quiere decir que sus recomendaciones no sean de buen ver. Son recomendaciones que se acercan a el espíritu de la normativa y también lo que otros procuradores han elegido, y esto es importante, ya que la asesoría jurídica nunca ha deseado ni nunca se ha manifestado a favor de seguir lo prudente. Entonces, en lo que se refiere al tema de guiado, como explicaba el señor ministro, el ICT se ha abocado, dentro de lo que lo obliga, de las funciones y atribuciones que tiene y que le establece su ley orgánica, a brindar espacios de capacitación. Se mantienen coordinaciones permanentes con el INAH para que los procesos de capacitación sean más eficientes. Tiempos de pandemia, por ejemplo, que fueran virtuales, abrir espacios para fines de semana, que el INAH se desplace a las comunidades y no que las personas tengan que venir acá para los procesos de capacitación, pero realmente esa es la labor que el ICT ha venido impulsando, pero con claridad absoluta de que no podemos obligar absolutamente a nadie a que se vaya y se acredite, a pesar de que hay un número significativo de personas que están debidamente acreditadas en el ICT y que cumplen con todo el proceso de capacitación previo que debe desarrollarse. Casualmente eso es lo que los guías decimos, no entendemos por qué se abre un régimen de excepción, si todo está tan bien como lo dice el ICT y todo el mundo está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Los guías no han solicitado ningún régimen de ningún tipo, no entendemos por qué terminaron cambiando un reglamento donde la única parte afectada es el guiado. Las empresas son dueñas de sus activos corporativos y el guía es dueño de su licencia. La tenencia o no de una licencia es resorte del guía, no es resorte de la empresa. No entendemos por qué el ICT termina creando un cambio en el reglamento para favorecer empresas de un tema que es de índole personal, que es de los guías, no es de las empresas. Y si todo está bien, no entendemos por qué un cambio en el régimen. Eso en lo que se refiere a lo que es guiado en general. El tema de turismo aventura, tal vez adelantándome un poco, como explicaba el señor ministro, esto no es un problema de guiado, es un problema de el desarrollo de la actividad por parte de las empresas que desarrollan la actividad de turismo aventura. Bueno, eso es una aseveración paradójica, dice el señor director legal que no es un tema de guiado. Entonces, si no lo era, ya lo es. 400 familias en la formalidad ahora van a tener una incursión en su nicho de personas que no están dentro de lo formal y que les van a afectar. Entonces, si no era un problema del guiado, era un tema de empresa, porque al final terminaron afectando a las 400 familias del guiado, sin consultarle a ninguna organización de guiado representativa si estaba de acuerdo o no con este tema. Si este no era un tema del guiado, a partir de este cambio, el ICT lo convirtió en un verdadero problema del guiado. No es lo mismo que le paguen 10,000 colones a un encargado de plataforma a que se le pague el monto que realmente cobra un guía certificado. Si no había un problema de tipo social en el guiado costarricense, el ICT se lo acaba de crear totalmente gratis. Y si es así, no era un problema de guías, ¿por qué los guías terminaron pues pagando la factura de este extraño cambio?
La situación estaba fundamentalmente en el artículo 12 vigente del Reglamento de Turismo de Aventura, que establece una obligatoriedad para que todas las empresas que desarrollan la actividad de turismo aventura cuenten con guías acreditados en el ICT y debidamente capacitados para cada una de las actividades. Ustedes saben que en turismo aventura se desarrollan diferentes actividades. El reglamento tiene incluso anexos para cada una de esas actividades. Estamos hablando de canyoning, canopy, cuerdas en general, buceo, etcétera, etcétera. Eso ha significado un problema, como explicaba el señor ministro, desde el 2016, porque el transitorio de este reglamento de turismo aventura establecía esos periodos para que las personas pudieran hacer esos procesos de capacitación. No ha sido posible que esos procesos de capacitación se hayan concluido o que todos los que trabajan con empresas de turismo aventura logren esa acreditación. ¿Qué es lo que ha pasado? Me disculparán las palabras, se ha pateado la bola. Entonces, a través de reformas a los transitorios se ha extendido esos plazos. ¿Qué es lo que en este momento está a punto? Esperamos está ya para firmarse, porque hemos trabajado en eso, de una modificación ya definitiva a este artículo 12 del Reglamento de Turismo Aventura. Esperamos que en los próximos días, ya que se esté publicando esta reforma, que lo que viene es a dar una solución definitiva ante esa imposibilidad de poder exigir de que todas las personas que trabajan en empresas sean guías. Bueno, tenemos que no concordar con el director legal del ICT. Primero que nada, hay decenas de empresas que están a derecho y que se cumplieron. Hay 400 guías de turismo que con sus familias se cumplieron. Y hay una ínfima minoría de personas que pertenecen a estas empresas que han promovido esto con el patrocinio del presidente ejecutivo del ICT y de la Cámara de Corte Nacional denominada Nacional del área de turismo, que en realidad han promovido a favor de una minoría que además es informal. Entonces no entendemos dónde hay una solución ahora, si más bien se creó una enorme brecha social entre lo que había antes y lo que hay ahora en virtud de esta ligereza del departamento legal del ICT. Lo que se hizo fue hacer una extensión, no en detrimento de la figura del guía, eso debe quedar muy claro, porque el guía sigue siendo y tiene un proceso de capacitación y hay una currícula que debe cumplir. Lo que se está abriendo es la posibilidad de que personas, y creo que para todos es conocido, que trabajan en este tipo de empresas, que muchas veces son vaqueanos, gente del lugar, que tienen una educación muy básica, que les es prácticamente imposible acceder a procesos de capacitación. Lo que se crea es una figura diferente, como un trabajador calificado, como un operador calificado, en el caso donde tenemos dos situaciones. Uno, muchas de estas personas también cuentan incluso con certificados internacionales, por ejemplo en buceo, en canopy, etcétera. Son certificaciones que para los efectos se estarían acreditando para poder darles esa categoría como operadores calificados para que puedan realizar labores en las empresas de guías, empresas de turismo aventura. O están estas otras personas que pueden perfectamente acreditar experiencia, que han trabajado muchísimos años en esto, gente que es de la zona, como les decía, vaqueanos, etcétera, gente que trabaja, que son los que jalan los caballos, es decir, que apoyan los procesos en las empresas de turismo aventura. Eso ya está listo, eso ya viene. Bueno, aquí hay una paradoja. Resulta que esta gente tiene dos grupos. Un grupo que puede sacar certificaciones internacionales, pero no puede hacer los exámenes locales. Y otro grupo que es gente que tiene baja escolaridad, pero tenemos cientos de indígenas que estudian en la UNED, en la UCR, en el Tecnológico, en la UTN y en la Nacional, pero las personas que viven en ciudades como Tamarindo, Flamingo, Liberia, Conchal, Sarapiquí, La Fortuna y otros no pueden avanzar hasta el INA más cercano, que está a tan solo metros, para sacar su certificación. O sea, no se entiende la lógica del ICT. Los indígenas pueden sacar títulos, pero las personas que viven en centros turísticos de los 32 establecidos no están en capacidad de hacerlo. Y yo creo que el asesor jurídico del ICT desconoce el hecho de que antes de este cambio ya las certificaciones internacionales eran reconocidas por el reglamento, así que no hay ningún cambio en eso, ni nos están haciendo o dando una solución diferente. Eso ya era reconocido antes de este cambio, por lo cual los guías ya teníamos esa conquista desde hace muchos años.
la solución definitiva a la parte que se mencionaba de turismo aventura. Señor ministro. Bueno, veamos, la solución es un régimen de excepción a favor de una minoría de promotores turísticos que no son guías y no están regulados por el ICT, y que no le han pedido al ICT que favorezca ni cree régimen de excepción para un grupo de empresas que es menor a una docena y que trabajan con la intención de reducir los costos operativos pagando menos salario en virtud de que no necesiten guías certificados, aun y cuando el INAH no ha dejado de dar cursos y hay 2 universidades del estado impartiendo lecciones. Además, como si fuera poco, creando un problema y un prejuicio para 400 familias que sí están a derecho y un sinnúmero de emprendedores que también lo están, y todo ello a favor de una organización de la cual el promotor fue presidente en 2 ocasiones. Esa es la solución que el ICT tiene a partir de este momento. Entonces, deja mucho que desear y no hay justificación técnica para un cambio de este tipo. Gracias y buenas noches, señoras diputadas y diputados. Vamos a ver, efectivamente es donde se traslapa el tema, y uno lo veía también en la moción presentada para la comparecencia del señor ministro y anteriores comparecencias que han tenido en esta comisión, porque efectivamente lo que estamos hablando es un tema en donde tenemos un reglamento para las empresas de turismo de aventura que puedan obtener su permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, que uno de los requisitos que se pide a estas empresas es efectivamente que su personal únicamente sea guías de turismo como tal. Y eso se ha mantenido así durante muchísimos años, desde 2016, como bien lo decía don Francisco Coto. Bueno, vamos a ver, lo que el señor Coto no menciona y tampoco el señor Alvarado es que esto empezó a regir dentro del reglamento de turismo de aventura para el permiso sanitario y funcionamiento desde el año 2016, pero cuando la empresa tiene declaratoria turística, y ese es el caso de los empresarios que llegaron acá a la Asamblea Legislativa, todos ellos tienen declaratoria turística, así que desde el día 1 de su declaratoria turística estaban en la obligación de tener guías certificados. Eso no lo dice ni el señor Alvarado ni el señor Coto acá, y sucedió mucho tiempo antes del 2016, así que ya era una regulación antes de que apareciera el reglamento de turismo de aventura. Y a lo largo de todo este tiempo, lo que han hecho las distintas autoridades es aplicar transitorios para que ese requisito que se le pide a las empresas no se aplique como tal. Bueno, vamos a ver, primero que nada, una de las administraciones que estableció transitorios fue la administración pasada, que es la administración del señor Alvarado, además la administración del señor Segura. A ambas administraciones junto con la anterior se les dijo que no debían hacer este cambio ni establecer estas prórrogas. El señor Alvarado en algún momento dio una justificación técnica y la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de Salud la dictaminó como política, no técnica. Y también alegó que tenía que hacerse cambios y establecerse prórrogas porque el INAH no había dado más lecciones. Y eso también fue desmentido por el INAH en oficios que se pueden presentar a cualquier persona que lo solicite en este instante y que son documentos públicos. De manera tal que las prórrogas se han extendido dentro de la administración del señor Alvarado, en su rol de gestor del Departamento de Gestión Turística, y las razones y justificaciones han sido declaradas como no viables o no reales por parte del Ministerio de Salud y del INAH. Efectivamente llegamos al último transitorio y este gobierno lo que hace es aprobar por una única vez un transitorio por 3 meses para buscar una solución. Si uno escucha, y ustedes lo escucharon de parte de los empresarios, lo que te dicen es que tienen personal, que tienen muchísima experiencia en el campo, pero que les resulta sumamente complejo poder finalizar toda la currícula que establece los requisitos establecidos para lograr acreditarse como guía de turismo de aventura. Bueno, vamos a ver, existen 400 guías de turismo certificados en aventura, que además son 400 emprendedores y han logrado llegar a esa meta. Además existen decenas de empresas que se han certificado. Dicen además los empresarios y estos señores acá
que la gente tiene mucha experiencia de campo, y el INA tiene procesos de certificación donde ni siquiera tienen que ir a la empresa y hasta de forma virtual se les hacen los exámenes. A pesar de eso, no han podido certificarse. Es un tema paradójico, o sea, porque hay tantas facilidades y tanta gente ha demostrado que sí se puede, y de un momento a otro el director de gestión turística, el asesor legal y el presidente ejecutivo del ICT fabrican un régimen de excepción para las personas que pertenecen a este pequeño grupo, a este pequeño puñado de empresas que no ha logrado justificar, como ellos dicen, que miles de personas se van a quedar sin empleo, y que a favor de este nuevo cambio, lo que les favorece a ellos prácticamente es el hecho que ahora pueden pagar salarios más bajos a aquellas personas que se queden con ellos trabajando. Que tienen esas personal que están y que ellos mismos como empresa pueden certificar que tienen la experiencia, pero que además existe personas debidamente calificadas que han tenido acreditaciones de organismos internacionales expertos en la materia, que también debería validarse este tema. Bueno, lastimosamente, por extraño que suene, el director de gestión turística y expresidente de la Comisión Nacional de Guiado desconoce, al menos a esta comparecencia, que sin necesidad de ningún cambio los estudios en el extranjero son reconocidos ya desde ahora en lo que es la certificación de un guía, e inclusive los estudios de organismos internacionales en Costa Rica son reconocidos por el reglamento de guías de turismo sin necesidad de ningún cambio. Así que tampoco pues entendemos la necesidad de cambiar un reglamento para eliminar el guiado certificado, si de todos modos no se podía hacer, ya que la profesión técnica no la puede eliminar el ICT. La profesión técnica comenzó a hacer de esa forma ya en manos del INA y de las universidades, no del ICT. El ICT lo que recibe son certificaciones, pero no regula las profesiones técnicas, y eso es lo indebido de este reglamento. Y generalmente el caso más importante, o que resulta más común entender, es que cuando usted se certifica para hacer buceo, tiene una acreditación de PADI, que es la Organización Internacional de Buceo como tal. Y en PADI además tenés distintos niveles de acreditación según las horas de buceo que usted tenga. Entonces, ¿cómo no aceptar la experiencia de gente que conoce el tema, que tiene certificaciones internacionales o que efectivamente además hayan finalizado la currícula de guía de turismo? Bueno, cada vez es más extraña esta comparecencia. Vamos a ver, cuando usted se certifica de PADI, usted se certifica de buzo, no se certifica de guía. Guiar y bucear, aunque sean en el mismo escenario, son dos actividades diferentes. Una cosa es bucear y otra cosa es guiar. Cuando uno es guía de buceo, uno tiene que haberse preparado como guía. Uno no le puede decir al cliente, mire, solo hágame preguntas de tanques, o solo hágame preguntas de mangueras o de válvulas de oxígeno, no me haga preguntas de guiado. Eso no se lo puede decir un guía buzo, un guía certificado en buceo a un turista. Entonces, así sean certificaciones internacionales, inclusive, eso no te convierte en guía, te convierte en buzo, eso es todo. Es lamentable que al nivel de la gestión turística y del ICT no puedan ver la diferencia entre una cosa y la otra. De igual forma, si yo estoy en una plataforma de canopy o estoy en una balsa y un turista me pregunta algo, yo no le puedo decir, mire, no señora, a mí solo hágame preguntas de rafting o a mí solo hágame preguntas de canopy, no me pregunte nada más. O sea, uno como guía tiene que contestarle a las personas. Aquí lo que preparamos son guías certificados en actividades, donde esencialmente la primera actividad de dominio técnico es el guiado y después lo demás. Y cuando se trata de aventura, pues es importante que ambos ingredientes estén dentro del balance adecuado, que se sepa manipular una balsa o una cuerda y al mismo tiempo se sepa dar un adecuado servicio al cliente. Los empresarios que promueven esto desean o creen que esas cosas no son importantes en la misma proporción, y por lo respondido en este caso por la gestión turística en esta comparecencia, aparentemente es lo mismo. En el ICT piensan que una persona que es buzo automáticamente es guía, por lo que estamos entendiendo de esta comparecencia. Entonces la propuesta va en esas tres vías para que efectivamente las empresas de turismo de aventura tengan dentro de su personal gente
acreditada como guía de turismo, gente acreditada que tenga la experiencia respaldada por las empresas de turismo de aventura o bien un organismo internacional como tal. De tal forma que con esta propuesta de solución, que esperemos además que pronto ya quede firmada y publicada por parte de la Gaceta, podamos dejar de estar utilizando la herramienta de transitorios de simplemente pasar, o como bien lo decía el licenciado, patear la bola y encontrar una solución definitiva al problema que estamos conversando el día de hoy. Gracias. Bueno, vuelvo y reitero, podrán dejar de patear la bola de algo que necesita este pequeño grupo de empresarios, pero ya muchas empresas habían cumplido, no estaban pateando ninguna bola, estaban a derecho, y 400 personas también estaban a derecho en este mismo sentido. Así que en realidad la solución que el señor Alvarado estipula acá, con la venia del presidente ejecutivo del ICT, en realidad lo que nos va a crear son enormes problemas, una brecha social, una precarización de los salarios de los guías de aventura y al mismo tiempo un terrible sentimiento de inseguridad. Señores, las empresas, los patronos no son academias. El Estado costarricense tiene una academia para asegurar que los conocimientos sean transferidos. No es una declaración jurada, son exámenes, prácticas y procedimientos rigurosos para determinar que nuestros guías costarricenses puedan salvar vidas. Así ha sido por 40 años. Y este nuevo régimen que han creado a partir de esta última parte del año 2022, sin el consentimiento de las organizaciones de guías y yendo a preguntarle a las empresas lo que tenían que haberle ido a preguntar a los guías. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas y comentarios de las diputaciones. Cada diputado o diputada tendrá un espacio de hasta 10 minutos que incluyen las respuestas de ustedes. Muchas gracias a los tres, señor ministro, compañeros. Miren, aquí tal vez de las cosas más medulares es el nivel de conocimiento y de cuidado en este tipo de iniciativas, ¿verdad? Y ahora buscando el hecho que pasó en Quepos, ¿verdad? De la situación de que se fueron a un río y toda esta situación y hubo muertos y toda la situación internacional que esto implica. A mí lo que más me preocupa, señor ministro, es precisamente, y lo que hemos venido escuchando, es que si hay condiciones para terminar la certificación en coordinación con el INAH. Hay casi, usted lo dijo el número, casi 4,000 personas que están a punto de ser certificadas. Existe gente capacitada en este país y creo que de las cosas buenas que podemos cacarear es que hay gente con conocimiento, con experiencia, con certificaciones nacionales e internacionales y tenemos a un Instituto Nacional de Aprendizaje haciendo esta modalidad de curso certificado. Mis preguntas van en este sentido y lo digo desde la lógica del cuidado de las personas y de cuidar esta minita de oro que es el turismo costarricense, ¿verdad? Mi primer pregunta tiene que ver con ¿es o no es una actividad regulada? Digo, para ser muy concreta, ¿es o no va a ser una actividad o es una actividad regulada? A ver, es una actividad regulada para las empresas. ¿Okay? Para las empresas que contratan personas que tienen que tener calidades específicas. Es una actividad regulada, es regulada por el Ministerio de Salud y es regulada por el Consejo Nacional de Salarios, es regulada por el Ministerio de Trabajo, es regulada por el Marco Nacional de Cualificaciones y es regulada también por el ICT. Perdón, pero sí es regulada. Inclusive, aunque las empresas no estén en los regímenes de declaratoria turística hasta el día de esta comparecencia, también es una actividad regulada por el Ministerio de Salud y el MEIC, porque así lo establecen los decretos. Así que me parece que esta respuesta falta de algo de información. Ok, entonces sobre la base de eso, señor ministro, ¿cómo se puede proceder ahora de pasar de una actividad que ha estado siendo trabajada con certificaciones a pasar a una certificación jurada que la emite la misma empresa? Es que eso es lo que me preocupa,
porque estamos pasando entonces de que la empresa va a certificar a su propio personal por dos aspectos, inclusive que los tengo aquí. Dice principalmente por experiencia y algún conocimiento, ¿verdad? Entonces ahí entra cualquier persona, porque puede ser que en 3 meses, 6 meses ya se pueda certificar. Esa es mi primer duda. Y lo otro tiene que ver con cómo va a afectar esto la oferta y la demanda ahora en términos de los servicios de gente que ya está muy preparada, muy capacitada, pero que sobre todo la empresa va a seleccionar a aquellos que es personal calificado. Y recordemos que personal calificado tiene que ver con aquellas personas que realizan ciertas tareas sencillas, mecánicas, de cierto esfuerzo físico y que requiere de alguna u otra manera a veces hasta el primer grado o primeros años de escuela. Bien, aquí la diputada Ada Acuña da en el clavo de realidad lo que está sucediendo. Los trabajadores calificados tendrán que quedarse en la empresa porque la empresa jura que ellos saben trabajar y ellos también. Si esa empresa, empleado o colaborador desea ir a trabajar en otra empresa, tendrá que hacer ese proceso otra vez. Y los trabajadores calificados que la empresa certifique, llamémoslo así, tendrán un régimen de salario mucho más bajo del de los guías certificados. Entonces sí, en realidad esta medida generará una enorme precarización del guiado formal en Costa Rica, específicamente el de guiado de aventura y de las familias ya mencionadas. En realidad sí, la diputada Ada Acuña aquí lleva toda la razón, y esto es algo que el ICETED nunca contempló, ni siquiera se lo consultó a las organizaciones representativas del guiado, y esto es en realidad una falencia enorme de este proceso. Entonces a mí lo que me preocupa, señor ministro, y siempre en función de la seguridad de las personas, es que estábamos haciendo un muy buen trabajo y creo que Costa Rica en esto se ha cuidado muchísimo de tener gente de muy alto nivel, inclusive lo digo desde la parte de espectáculos, aquí hay gente y empresas certificadas que son únicas en Centroamérica, con certificaciones de muy alto nivel. Los rigging o las personas que se suben en edificios muy altos con cierto nivel de andamiaje y esto, son personas muy calificadas. A mí lo que me preocupa es cómo estamos pasando de una certificación ahora a una declaración jurada. Y por último, estamos dándole un transitorio, ¿verdad?, a esta actividad donde se está solicitando que al menos tenga los cursos de primeros auxilios y de resucitación cardiopulmonar. En una actividad de aventura donde usted está subiendo una montaña en familia y todo esto, si usted no sabe hacer bien el arnés, es una cuestión mecánica, pero también es una cuestión de experiencia y de conocer técnicamente cómo se hacen estos nudos y estas especializaciones, ¿verdad? Entonces, a mí esa parte es la que me preocupa, pero es un oficio técnico especializado. Esas son mis dudas, señor ministro, porque aquí también cuentan mucho las certificaciones internacionales y aquí viene mucha gente a aprender a bucear. Y usted sabe también que esto ya entonces requiere, no es un oficio, es una cuestión muy técnica, muy especializada, que requiere una certificación internacional, y Costa Rica en estas prácticas se ha cuidado muchísimo, porque ha generado garantía y de estándares de calidad internacional. Esas son mis dudas, señor ministro. Gracias, señora diputada. Voy a hacer el principio y mis compañeros pueden complementar. A ver, no estamos sustituyendo el guía, sino que estamos creando una nueva categoría que se llama operador de turismo, ¿ok? En un grupo, en un tour, eso no quiere decir que el guía no va a estar, es que el operador de turismo, que es una persona con experiencia, pero sin las cualificaciones del guía turístico, también va a estar. Bueno, de acuerdo a esta explicación, vamos a tener tours donde hay personas que no tienen las cualificaciones de un guía turístico y aún así el ICT los habilita para operar. Y aunque haya un guía turístico por encargarse una parte del grupo, no de la totalidad, aún así el guía sigue teniendo la responsabilidad jurídica con o sin empresa. Y esto es muy importante para que usted lo tenga en consideración, amigo guía de turismo de aventura que me escucha. Vamos a ver cuál es el trasfondo jurídico de esta sugerencia del presidente ejecutivo del ICT. Ok, entonces son cosas diferentes
que no va a reducir en lo absoluto la calidad del servicio que eventualmente tengan los turistas que tomen un tour. Tal vez cualquiera de ustedes dos lo complementa, por favor. Pensar que no va a afectar la calidad de un servicio es una aseveración muy desafortunada del presidente ejecutivo del ICT. ¿Cómo puede él asegurar que una persona que lleve primeros auxilios y sea certificado con una declaración jurada puede dar un mejor servicio que una persona que lleva una carrera técnica con 12 materias y más de 1.600 horas de práctica? Es un poco difícil asegurar algo así o aventurarse a hacer una aseveración de este tipo. Pero ya comienza a desquebrajarse y a verse los vacíos legales que encuentran los diputados y que encontramos los guías en esta propuesta del presidente ejecutivo del ICT. Hay una serie de vacíos legales y este es uno de ellos. Primero, efectivamente tiene usted mucha razón en el sentido de que la mayor preocupación de todo este tema es que efectivamente los servicios que se le brinde al turista tengan el tema de calidad y la seguridad. Eso es fundamental sin duda alguna para la imagen país. Pero vea lo curioso de todo esto. Desde que este decreto está vigente, este tema de los guías de turismo no ha sido aplicado como requisito porque siempre ha estado suspendido por transitorios, ¿verdad? Entonces todos estos años el requisito no se ha aplicado. Vamos a ver, el señor Alvarado inicia esta frase diciendo que lo que importa es la calidad y la seguridad, y luego dice que el requisito no se ha aplicado. No, perdón. Decenas de empresas aplican el requisito y lo cumplieron, y lo que no se ha aplicado es la seguridad. La calidad sí, porque los guías son certificados. Entonces no es que no se ha aplicado el decreto se ha aplicado, lo que no se ha aplicado es el cumplimiento, que son dos cosas muy diferentes. En realidad hay decenas de empresas y cientos de emprendedores en la calle cumpliendo los requisitos de cantidad y de calidad. Y por eso es que en guiado turístico no hay accidentes reportados, más en cambio en el caso de los promotores turísticos hay decenas de accidentes reportados e inclusive muertes. Entonces son dos cosas muy diferentes, que no se haya aplicado a que no se haya solicitado, porque el requisito sí se ha aplicado y en guiado turístico certificado no se reportan accidentes, señor Alvarado. Porque se aprueban transitorios para no pedirlo. Ahora la propuesta es simplemente agregarle al tema de los guías, de este requisito, que los guías de turismo se mantengan, que resulta fundamental como tal para la actividad. Y hay un tema además que me parece importante que usted lo destacaba, y es que estamos hablando de un sinnúmero de actividades que se realizan en la materia, en donde probablemente el que hace rafting no tiene ni idea de lo que es hacer canopy, o lo que es rappel, o hacer temas de parasailing, por ejemplo. Entonces, ese conocimiento que vas desarrollando con el expertise en la materia es un conocimiento muy específico que hay personas que a lo largo de su experiencia práctica en las empresas han venido desarrollando. Por eso es que la opción es que las empresas certifiquen la experiencia de este tipo de personas hasta por 3 años como tal, ¿verdad? Sí, y tal vez ahí la duda, si me puede aclarar, en el artículo 12 dice guías de turismo de aventura y personal calificado. Y dice lo siguiente: para desarrollar cualquier actividad de turismo de aventura, el prestador turístico debe contar con la intervención de guías de turismo o de personal calificado para cada actividad específica que se realice. Soy empresaria, no tengo un experto en canopy, pero sin embargo tengo un personal calificado que era el señor que llevaba a hacer el tour. Entonces tengo los dos, pero ahora para poder hacer el tour voy a usar solamente el personal calificado. La O en este reglamento es sobremanera preocupante porque da la opción de que está el personal calificado, pero también está el guía, ¿verdad? Entonces, en la diversidad de las actividades deberíamos de plantear qué procede con experto o técnico y qué no procede con un personal calificado, porque mucho de lo calificado también tiene que ver con experiencia, no necesariamente con los títulos, con la certificación de títulos, es con la experiencia. Es calificado porque manualmente lo sabe hacer, ¿verdad? Entonces una persona que ensilla un caballo, que lo hace de manera ya normal,
puede ser un personal calificado. Inclusive, exacto, puede hacerlo mejor que cualquier otra persona, pero ya es una rutina, es algo mecánico. Y perdón que yo insista en esto, compañeros, yo vengo de la parte de educación no formal, y precisamente cuando uno hace este tipo de pequeñas observaciones y hay unas metodologías, ahora todo eso va a ser certificado por el empresario. Eso es lo que indica este reglamento, y eso tal vez yo lo quiero poner aquí en la mesa. Yo quiero que la gente tenga trabajo. Necesitamos que todo esto se vuelva a fortalecer, que no se vayan a otras empresas, pero sí necesitamos la seguridad, y ahí es donde está el punto. En dónde está la seguridad de las personas y a dónde la estamos poniendo. Ese es el punto. Gracias. Esas son las cosas que uno no entiende de este eventual decreto. El presidente ejecutivo del ICT dijo que siempre tenía que haber un guía, sin embargo, el documento dice otra cosa. Para entender un poquito mejor qué es lo que busca esta gente o que indirectamente van a generar, veamos la siguiente gráfica que nos explica un poquito lo que la diputada Ada Acuña estaba consultando. Veamos. Bien, imaginemos por un momento un tour de rafting con 4 balsas. En la balsa de adelante va el guía certificado y en las otras 3 van quienes han jurado que saben hacer su trabajo. Si existiera algún inconveniente, pues quien tiene que enfrentar la mayoría de las responsabilidades penales sobre la operación sería el guía certificado que va adelante. Si yo fuese guía certificado, preferiría tener atrás conmigo 3 compañeros que tengan capacitación y certificación. De esa manera se comparten responsabilidades. Al final, quien tiene que enfrentar las consecuencias penales de cualquier gran accidente, y Dios quiera que no pase, será la persona que está certificada y quien estaba a cargo de la operación. Así que ya usted lo sabe, si usted desea hacerse acompañar de gente que no sea certificada igual que usted, pues es una decisión muy suya, a pesar de que el ICT promueva un cambio que vaya orientado en ese sentido. Tiene la palabra la diputada Carolina Delgado. Hoy anda todo el mundo. Sí, buenas noches. Grato volverlos a ver aquí en esta comisión. Nada más voy a hacer un paréntesis. Todavía nos quedamos pendientes de la presentación del plan de desarrollo turístico, que lo dijimos, que ustedes dijeron que nos iban a invitar y a la fecha no nos han invitado. Yo les voy a decir una cosa, ni tampoco, ¿verdad?, que sea tan cuestionable, ni tanto que genere trabas. Y en este tema de guías de turismo yo puedo concordar en alguna parte de lo que dice la diputada Acuña, en función de que cuando uno genera un nuevo tipo de figuras, creo que finalmente hay que delimitarla bien. O sea, no conozco la reacción para decir en estas y estas áreas que son técnicas realmente, ¿verdad?, y que no van a tener una interrelación tan clara, ¿verdad?, en el tema de seguridad, pues lógico que uno debería pensar que esas son actividades técnicas. Yo no sé si realmente están tan delimitadas en el reglamento. Lo que hace es que no nos salgamos, ¿verdad?, del tema de lo... no nos pongamos creativos, ¿verdad? Cuando dejamos tan abiertas las cosas, entonces terminamos siendo muy creativos. Ese es el ser humano, ¿verdad? Entonces, si lo que queremos es calidad y queremos seguridad, me parece que hay que tener claridad de esa regulación y esa calificación o clasificación que se podría hacer. Gracias, señora diputada. Tal vez hacer un par de observaciones. Este reglamento lo trabajamos totalmente con los empresarios, con los guías, con el INA, ¿quién más?, y el Ministerio de Salud. Es decir, este reglamento no salió de un escritorio del ICT, es decir, es un trabajo hecho en conjunto con esas 4 partes: guías, empresarios, Ministerio de Salud y el INA. Hay una ausencia de verdad en esta aseveración del señor presidente ejecutivo del ICT. En Costa Rica hay 19 organizaciones de guías, 16 de ellas son un solo conglomerado, que es la Federación. Hay 2 organizaciones, una de ellas son de trabajadores que laboran para estos empresarios de aventura, un total de 12 personas más o menos.
Y hay otra organización que tiene menos de 80 guías, en total no suman más de 110 personas, y según palabras del presidente ejecutivo hay 3.400 guías. 16 son las organizaciones del guiado de la federación. Ninguno de estos 3 funcionarios consultó en ningún momento la opinión de la Federación de Guías, y únicamente le consultó a las 2 pequeñas organizaciones que son patrocinadas o por empresarios o por el ICT en sus proyectos. Es muy fácil obtener o decir en una comisión como esta que usted goza del apoyo o le consultó a los guías el tema. La Federación de Guías, Nacional de Guías, no fue consultado por ninguno de estos 3 funcionarios o funcionario alguno del ICT. De manera tal que hicieron un cambio en un reglamento de personas que regula personas directamente con los empresarios y no con las personas involucradas. Ni una sola organización de las grandes organizaciones de guiados del país le solicitó a estos 3 funcionarios un cambio en el reglamento de aventura, y mucho menos se apoyó un cambio de este tipo. Y yo creo que aquí a lo que todos nos anima en estos momentos es la seguridad del turista, ¿verdad? Al final esa es la parte esencial, que haya seguridad. Y en ese sentido yo creo que lo que estamos haciendo precisamente con ese reglamento es más bien poniéndole fin a una situación totalmente ambivalente, porque había un reglamento pero no se aplicaba, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué sirve un reglamento que cada vez que le tocaba aplicarse, lo que hacían era aprobar un transitorio que lo prorrogaba por 2 años para irlo prorrogando? Entonces, sentimos que el sector privado, entiéndase guías y empresarios, están satisfechos con el resultado de este reglamento, que dicho. A ver, para el día de la comparecencia de este funcionario existen cartas de protesta en el MEIC, en el Ministerio de Trabajo, hay cartas de protesta en la oficina de este funcionario, hay cartas de protesta también en la Comisión Nacional de Guiado, hay reportajes de prensa, hay 2 comparecencias ante la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa, y hay básicamente protestas de todo el sector del guiado. Aún así, este funcionario insiste en que todos estamos satisfechos, a pesar de toda la oposición que tiene en contra de. No entendemos a qué se refiere con que todos los guías están satisfechos, cuando únicamente le consultó a empresarios, que era lo que debía hacer con un tema de personas y no de empresas. Que dicho sea de paso, esperamos que esté para firmarse, ya está en la oficina del presidente, así es que está para firmarse muy prontamente. Nada más, vamos a ver. Esto fue, además de trabajo, fue consultado, porque, digamos, una de las cosas clarísimas que vinieron, ¿verdad? Nos dijeron que se trabaja con una gente y con otra no, entonces nada más para tener la claridad de que fue a consulta pública, okay, en el MEIC y todo. Sí, sí. Y si me permiten nada más agregar lo que decía la señora diputada, es que efectivamente esto es un proceso constante de formación, ¿verdad? Y en esto, sobre todo enfocado en materia de la seguridad y la calidad del servicio que presta y el papel que juegan los guías de turismo. Y lo que sí es cierto es que además instituciones como el INA han hecho esfuerzos importantes para llevar el tema de guías hasta su propia empresa, y lo pueden consultar ustedes desde temas de internet o formar grupos de un número X de personas, y ellos van a las comunidades a dar los cursos, y eventualmente, porque así lo hemos conversado, estarían incluso valorando realizar cursos específicos en materia de rafting, en materia de canopy, para este tema de personal calificado, más allá de la currícula, digamos, más amplia que se tiene de guías de turismo. Entonces, efectivamente es un proceso que fue a consulta pública, y fue además trabajado con representantes del sector privado, tanto de guías como de sector empresarial de empresas. Gracias. Precisamente porque nosotros hemos estado aquí recibiendo a varias organizaciones, a grupos de tour operadores, a una asociación de tour operadores, ¿verdad? Si no me equivoco, compañeros, es por eso que hacemos las consultas, ¿verdad? Y que no fueron tomadas en cuenta. Pero también
viendo en el artículo 4 del reglamento, dice clasificación. Para efectos del presente reglamento de las actividades de turismo de aventura se clasifican en 1. Actividades en espacio terrestre, tales como ciclismo de montaña, senderismo y tour a caballo. Bueno, yo puedo decir que eso puede ser personal calificado. Actividades en espacio aéreo, tales como globo o vuelo en parapente. Ahí yo no veo un personal calificado. En actividades en espacio acuático, balsas de ríos, buceo, neumáticos en río, y ahí es donde yo digo que cuenta la experiencia, la certificación nacional o internacional, piragüismo, otro término ahí. Actividades con cables y cuerdas, ahí es donde requieren la experiencia, el conocimiento y sobre todo que si fue certificado en algún momento o tenía una certificación, pues ahí sí funciona muchísimo lo que ustedes plantean de una declaración jurada, ¿verdad? Porque eso es importante, y adjuntar todos los documentos que inclusive ahí lo dice. Actividades con motores, dice, actividades turísticas donde los vehículos son utilizados directamente o impulsados por un motor, cuadraciclos, motocicletas, botes, jet ski. Sí, digamos, dentro de la lógica de todo esto, ahí debe haber un conocimiento, una experiencia y un manejo técnico operativo manual. Las dudas y las consultas que nos hacían también es que ellos se van a ver afectados por la oferta y la demanda. Y precisamente cuando yo hago la lógica en el artículo 12 que dice que pueden contar con la intervención de guías de turismo o personal calificado, ahí me permite a mí como empresaria decir, voy a escoger a un personal calificado que tiene un valor diferente en el mercado a un guía especializado de turismo. También esto va a afectar un poquitito el mercado. Ustedes lo analizaron y eso se apoyó en todas las organizaciones. ¿Y con cuáles organizaciones validaron este documento? De manera que ojalá, pues no sabemos nosotros, porque si vinieron a quejarse aquí, muchos de ellos, estos puntos debieron haberlos visto. Entonces, sí, efectivamente, lo que queremos al final de cuentas es que quede validado que esto nos va a permitir a nosotros como país mantener los estándares de calidad y de servicio al cliente que de alguna u otra manera nos permiten certificar a la mejor gente en esto. Entonces ahí está mi punto, humildemente lo aporto y insisto en que deberíamos de definir o delimitar aquellas actividades que vemos que sí se requiere, que puede ser una personal calificado o que en este caso requiere de certificaciones nacionales o internacionales. Muchas gracias. Gracias, señoras diputadas. Doña Ada, su tiempo se le acabó y el diputado Diego Vargas le cedió 3 minutos para que lo tenga. Tiene la palabra la diputada María Marta Carballo. Gracias, señora presidenta. Gracias, ministro y compañeros, por estar aquí en esta noche. En realidad, lo mío sí es, más que una pregunta, sí un comentario en la misma línea que expresan las compañeras diputadas que me antecedieron en la palabra, y es la preocupación del tema de seguridad, que me parece que sí queda por ahí como una sensación de que no se está dando una real seguridad a los turistas que vienen a practicar el turismo de aventura. Y esto me preocupa toda vez que pues Costa Rica es un país líder en temas de turismo y de turismo de aventura. Porque ustedes comentaban, por ejemplo, que bueno, está el operador, la persona calificada, pero ahí está el guía. Entonces uno entendería en ese escenario que está la persona que se fue a preparar, porque si bien es cierto, este es un oficio, no es una profesión, pero sí debe ser un oficio especializado y con cierto nivel de tecnicidad por la responsabilidad que conlleva el hecho de que son prácticas
que en muchos casos peligra la vida de no tener las normas de seguridad que corresponden. Pero sí me preocupa, como decía la compañera anteriormente, que el artículo 12 permite que sea que esté el guía de turismo o de persona calificada. No están los dos, como inicialmente cuando ustedes se expresaban, pareciera que pues no es tan grave porque está el operador o persona calificada y el guía. Pero aquí no nos habla de lo mismo. Entonces, sí me preocupa por un tema de seguridad. Y no puedo dejar de mencionar que sí se nos han acercado, por lo menos al despacho, guías que no están de acuerdo con el tema. Realmente pensé que no estaba del todo consultado porque hay cierto sector y del gremio que no está muy de acuerdo con lo aquí planteado. Y es imposible dejar de mencionar que aquí también hay un factor económico. No, un empresario, un destino turístico no le va a pagar lo mismo a aquella persona que se fue a especializar, que cumple con toda esta serie de requisitos, versus una persona que lo que tiene es una acreditación de experiencia. Entonces, claramente, para los destinos va a ser mucho mejor pagarle la mitad del precio a esta persona con experiencia que al guía que está calificado, porque posiblemente el cobro de su trabajo por el día podría hasta duplicar. Entonces, sí, pues yo no quería dejar de pasar la oportunidad de expresar mi preocupación y plantear la posibilidad de poder afinar estos detalles antes de que esto avance, porque sí me parece que hay una preocupación del gremio, por lo menos que a mi despacho sí han llegado. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega. Gracias, compañera presidenta, diputados y diputadas, señor ministro y acompañantes, bienvenidos el día de hoy. Decirles que efectivamente es un tema que nos ha venido de diferentes vías a esta comisión, diferentes puntos de vista. Quiero aprovechar para felicitar a los diputados y a las diputadas de la comisión y a la presidenta porque efectivamente el abordaje de este tema hemos tenido, creo, un conocimiento integral de las diferentes posiciones y creo que con la audiencia de ustedes se ayuda a concretarse las diferentes visiones. Entonces, don William y acompañantes, decirles que en materia de promoción y propaganda se han realizado esfuerzos de sobra por parte del ICT. En sesiones pasadas de la comisión se evidencia el problema de formalidad e informalidad entre las organizaciones de guías turísticas. Y se han expuesto acá en la comisión problemas con los requisitos, tanto en cantidad como en calidad, así como la falta de una visión integral basada en las necesidades actuales del sector. Con respecto a la efectividad de las capacitaciones del INAH, le pregunto que si estas son suficientes, pero también le pregunto, señor ministro, si existe una coordinación más allá del INAH, con otras casas de enseñanza que a distinto nivel, trabajan el tema de la preparación en materia de turismo. Hablo del TEC, hablo del CUC, hablo de la UCR, y esto como profesionales de turismo, porque si bien obviamente en algunos de estas instituciones se da un grado tal vez más integral, más especializado que el de un técnico o algunas habilidades particulares para el desarrollo de un trabajo, lo cierto es que también en estas instituciones, y me atrevería a opinar que por la experiencia que he tenido con ellos,
existe muchísima voluntad de apoyar y de abordar y de capacitar y echarle un hombro a las comunidades, desde los trabajos comunales hasta las graduaciones y los trabajos de investigación. Entonces quería preguntarles que si ustedes tienen una relación, una comunicación fuera del INA con estas otras casas de enseñanza que trabajan el tema de la capacitación en turismo. Gracias, señora presidenta. A ver, voy a tratar de ser sintético, pero quisiera ser muy puntual. Los más interesados en que haya seguridad en el turismo somos nosotros. Es decir, nosotros somos los responsables en este país de una de las actividades más importantes desde el punto de vista económico para el país, pero no solo económico, social, de donde dependen miles de familias. Es decir, nosotros no vamos a hacer nada que dependa únicamente de que tenga un guía preparado o de que tenga un operador preparado. Es decir, eso sería poco serio. Es decir, las empresas además tienen que cumplir con protocolos, las empresas tienen que presentar manuales, las empresas tienen que presentar bitácoras de mantenimiento, las empresas tienen que presentar una serie de requisitos en el área de seguridad que no se limita únicamente a los guías, ¿ok? Es decir, el tema obviamente se ha focalizado porque es un tema que el reglamento establece que es para los guías de aventura, ¿verdad? Pero la seguridad no empieza ni termina ahí. La seguridad es mucho más que eso. Y nosotros en eso somos estrictos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que igual que en otras áreas de la actividad económica, hay gente más formal que otra. Es decir, eso no hay duda. ¿Cuántas veces no han oído ustedes por ahí que un grupo de gente se ha arriesgado con un guía que nadie sabe de dónde salió, ¿verdad? Y que cuando llegó la policía salió en carrera y dejó a los turistas ahí abandonados? No es cierto. Es decir, lo hemos oído. Es decir, hay informalidad, pero eso nosotros no lo podemos controlar, ¿ok? Es decir, hay una responsabilidad también de quienes contratan una empresa para hacer un tour o para hacer cualquier actividad turística, que tiene que tener las mínimas condiciones para que eso se haga adecuadamente. Y ahí yo hago una pregunta, señoras y señores diputados. ¿Cuántos accidentes al año tenemos nosotros en turismo? ¿Cuántos? Poquísimos. Bien, quizás por la reciente inclusión de este funcionario en el puesto, pues desconoce o no sabe que en realidad los accidentes que hemos tenido no son pocos y que sí, el 100% de esos accidentes han estado a cargo de las personas que ellos ahora promueven en la parte de declaración jurada. O sea, el 100% de los accidentes que hemos tenido en turismo, aun y cuando este señor no estaba como funcionario del ICT a cargo de la toma de decisiones, se suscitaron en virtud de la utilización de personas sin credencial de guía. Y aquí están las evidencias que este señor o este funcionario indica no existen, o lo que él llama poquísimos. Veamos un poquito de esas evidencias para poder ilustrar el equívoco y la desacertada decisión que estos funcionarios han tomado de la utilización y el deterioro del guiado certificado de aventura en Costa Rica. Todas estas presentaciones que verán acá y los reportajes los pueden consultar en los medios de prensa y van a poder encontrar un mínimo común, y es el hecho de que las personas no eran certificadas. Poquísimos, prácticamente no hay. Aquí hay que ser claros. En todo esto, como en cualquier otra actividad, hay intereses creados. Hay intereses creados y hay intereses de una parte de guiado y hay otros intereses. Y sí, lo sabemos. Y no vamos a quedar bien con el 100% de la gente con este reglamento.
pero sentimos que es la mejor alternativa. Si estamos en contacto con otras instituciones de enseñanza, sí señor, estamos en contacto permanente con universidades, con colegios técnicos profesionales. Tenemos una actividad constante de contacto y de supervisión con empresas, con cámaras que han asumido este tipo también de responsabilidades. Es decir, esto es un entramado, esto no es nada más una cuestión de que una institución está supervisando, que además no es necesariamente el ICT quien hace eso, ¿ok? Pero a ver, yo creo que aquí hay que verlo un poco más macro, más holísticamente, ¿verdad? No se trata únicamente de un reglamento que está tratando de solventar un problema. Antes de que ese reglamento saliera porque se acababa la extensión de 2 años del último transitorio, la gran queja que vinieron a dar los guías es que se quedaba mucha gente sin trabajo, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es precisamente haciendo que toda esa masa de gente que se hubiera quedado sin trabajo porque no tenía las condiciones, las pueda tener, ¿verdad? Y como yo digo siempre, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, aquí estamos en un proceso permanente de lograr acercarnos a la perfección, pero tampoco estamos claros que no es lo perfecto. Y yo con eso más bien le doy la oportunidad a mis compañeros de que puedan expresar algo. Gracias, señora presidenta. Gracias, me parece un buen punto lo que señala el ministro y me parece importante recalcarlo porque la discusión ha estado centrada sobre el tema de guías y de operadores calificados o no. Y es que no nos olvidemos que estamos hablando de un reglamento en su totalidad. Y para las empresas de turismo de aventura, además del tema de guías y ahora operadores calificados, se les pide, por ejemplo, manual de operación y seguridad, manual de mantenimiento y un plan de emergencias, orientación de los usuarios, equipos de emergencias actualizados, pólizas de seguro actualizadas, planos constructivos en el caso de ser requerido, equipos y accesorios debidamente habilitados, más todo el tema de las inspecciones que realiza el Ministerio de Salud con el tema. Entonces, el componente de seguridad está presente en todos los requisitos que tiene que cumplir el empresario para que lo obtengan, para poder obtener el permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, que va más allá únicamente de ese personal. Y yo agregar que también efectivamente son la gran mayoría empresas bastante serias. Y a lo que señalaba el señor diputado, efectivamente, incluso hay convenios en donde la gente que estudia turismo sale de una vez con el carnet de guías, e incluso hay organizaciones privadas, algunas incluso encabezadas por organizaciones también de guías de turismo, que dan los cursos de capacitación de guías de turismo como tal. Así que efectivamente hay un esfuerzo que va más allá de únicamente el INA como tal. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Diego Vargas. Gracias, un segundito para poner aquí el tiempo. Sí, manejo del tiempo, se llama esto. Buenas tardes, don William, un placer volverlo a ver. Don Gustavo, igualmente otro placer. Don Francisco y Jeremy, que nos acompaña todas las semanas. Yo voy a más o menos plantear algo que ustedes están diciendo y ya las compañeras han sido profundas en artículos y reglamentos y demás detalles. Yo creo que la seguridad y la calidad tenemos que irla, y creo que lo están haciendo bien, ¿verdad? La tiene que ir en ese aumento que es urgente como país. Y cuando uno escucha que quieren un transitorio y que si le pueden dar otro transitorio y otro transitorio, entonces uno empieza a sentir que hay una pérdida de disciplina. Y la disciplina para mí es uno de los elementos más importantes en cualquier gestión, ¿verdad? Para terminar teniendo una formalidad en el proceso. Básicamente, mi intervención, es para decirles que, bueno, que yo creo en esos valores. Y adicionalmente contarles que esta semana nosotros presentamos un proyecto de ley que es el 23.385, que es pasar a grado de ley una certificación para la promoción, fomento del turismo
de personas con alguna limitante, o que ocupamos que tengan condiciones, y nosotros, con la ayuda de varios diputados que se han apersonado a firmar, y estamos muy agradecidos, nos hemos dado cuenta que si hoy estamos preocupados por tal vez un sector, un grupo, que operativamente es más fácil de manejar, entre comillas, ¿verdad? Si queremos tomar la oportunidad que mencionaba ayer con los compañeros que me acompañaron, donde tenemos números abismales, donde un turista que viene con una discapacidad de otros países en Europa, en el lado de Europa, gasta $800, 800 euros, 200 euros más que lo que gasta un turista regular, digamos, un turista que tiene algunas bendiciones y ventajas diferentes sobre esa persona. Hay que insistir en esa disciplina y en esa formalidad que tenemos que llevar al sector, y hacer ver, obviamente, uno entiende casos, de que desde los guías hasta el que maneja la buseta y todos los que le dan servicio al turismo no pueden perder de vista que si nosotros buscamos oportunidades en ese mercado, y yo digo que el turismo es el nuevo grano de oro, no podemos no tener muy presente la necesidad de que estos procesos crezcan. ¿Y cómo crecen? De la mano de la capacitación, de la mano de la disciplina que hay que tener para asumir ese proceso que uno dice, bueno, si yo mejoro, si yo me educo, si yo me capacito, obviamente hay estratos de nivel donde que las personas pueden lograrlo. A mí me ponen seguro a ponerle una montura a un caballo y el que saca la panza soy yo, diría por ahí la diputada Carolina. Pero, es más, no entendí esa parte, pero después me lo explica. El asunto es que creemos en esa formalidad porque sí queremos, insistimos y tenemos esa disciplina, creo que en esta Asamblea Legislativa y en esta comisión, para poder visualizar proyectos de ese tipo. Yo sí me uno a lo expresado por los compañeros y compañeras. Entendemos que debe existir una responsabilidad en los servicios de turismo que prestemos en el país, y eso yo lo entiendo perfectamente, y ustedes como rectores pues tienen que velar para que exista esa seguridad, pero que tampoco vaya eso a significar como un entorpecimiento a las personas operadoras en el turismo. Entonces yo me uno a lo acá expresado. Es una muy buena consulta. Me parece que también sería importante que conozcan los esfuerzos que ha hecho el INAH con el tema de guías de turismo, porque sí ha hecho esfuerzos muy importantes sobre llevar el tema de capacitación directamente al empresario y al interesado. Y precisamente usted acaba de señalar un punto importante. A pesar de esos esfuerzos, ¿verdad?, que ha hecho, está esa persona que tiene toda la experiencia en el campo, pero no logra concretar toda la currículum para ser guía de turismo. Entonces ahí es donde se genera el gran problema que hemos estado viviendo durante todos estos años. Podríamos presentarle tal vez un informe, señora diputada, de todos los convenios que se tienen suscritos en materia de guías de turismo, y siempre estamos abiertos a avanzar más en esto. Hay una Comisión Nacional de Guías de Turismo que trabaja efectivamente en este tema de formación, y que me parece que podría también ser importante, pero creo que tener aquí a la gente del núcleo de guías de turismo de parte del INAH y todos los esfuerzos que han hecho, sería interesante que ustedes los conozcan también, y con gusto le hacemos el informe. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada María Marta Carballo. Sí, solo no me quiero quedar con esto, y es que don Gustavo hablaba de que hay otros temas muy importantes, y el tema de las pólizas, y el tema de los seguros, y claro, qué bueno que está el tema de las pólizas y los seguros, y qué necesario, y tal vez de eso no nos referimos porque estamos completamente de acuerdo en el tema, pero nos referimos aquí a lo que nos causa preocupación, y nos causa preocupación el hecho de que el que está ahí en el cara a cara con el turista es el guía, y el responsable de poner el arnés o poner la montura es el guía, ¿verdad? No queremos llegar al punto de tener que hacer efectiva la póliza y el seguro, ¿verdad? Entonces, sí solo
pues mencionar que nos hemos centrado en el tema del guía y del operador calificado porque es la parte que realmente nos causa preocupación. Gracias. Gracias, señora diputada. Señor ministro y señores que lo acompañan, de nuevo reiterar el agradecimiento porque hayan asistido a esta comisión esta tarde-noche y por haber contestado y evacuado todas las preguntas e inquietudes de estas diputaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora presidenta.